Hola, buenas tardes. Entonces entramos a la semana 10. Entonces vamos a ver, continuamos con los fundamentos de la comprensión lectora. Hoy día tenemos la semana 10, fundamentos de la comprensión lectora, el tema intención y contexto. Cuando habíamos visto emisor y receptor la semana pasada, habíamos visto la cohesión, habíamos visto el sentido denotativo, connotativo, ¿correcto? Bien. La intención comunicativa. La intención comunicativa es la expectativa del escritor o emisor del texto respecto de lo que se desea lograr en el lector o receptor. De esta manera, un autor puede pretender, ¿qué cosa? Convencer, informar, mover a reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, ofrecer un conjunto organizado de información, ¿ok? Transmitir una imagen, divertir. La intención comunicativa, persuadir a una multitud para ciertos intereses. Los políticos, ¿no? Ofrecen, tienen un discurso locuaz, para eso tienen que ser unos buenos oradores para que la gente lo escuche y le crea. Crear conciencia ambiental en las personas. El contexto comunicativo, el conjunto de factores que acompañan y condicionan el acto comunicativo. Entre los factores habituales encontramos al lugar, tiempo y cultura, aunque también podemos hallar otros más específicos en casos particulares. Contexto laboral, reunión de trabajo. Contexto cultural, pago a los cerros, ¿no? Donde hacen una pachamanca, la tierra, ¿no? Como es costumbre en el Perú. El texto. El exceso en el consumo de bebidas gaseosas. Por favor, lean este texto unos minutos, 3 minutos, por favor, lean.
Entonces, el exceso de consumo de gaseosa en niños produce, para la salud bucal, ¿no? Ya olvido, origina la aparición de caries, debilita el esmalte, etcétera, etcétera. Entonces, veamos las preguntas. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Rechazar, defender, criticar o prevenir? Según el contexto de la información, ¿cuáles creen? A, B, C, D. Para mí es la D, ¿no? ¿O defender? Prevenir. Prevenir, ya. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla el texto? ¿Legal, cultural, salud o educativo? Salud. Salud, veamos. Estamos tomando en cuenta entonces la D, luego la C. Y veamos la última pregunta. En última instancia, la intención comunicativa del autor es, ¿qué es lo que pretende? ¿Criticar a las compañías por no restringir consumo de gaseosas? ¿Recomendar una buena higiene bucal luego de haber bebido gaseosas? ¿O informar a la población que el consumo de gaseosas es dañino solo en exceso? La B. La ¿La C. D? Ya veamos. No, recomendar una higiene bucal. Entonces, era bien la D, luego la C, y en la última pregunta era la B. Recomendar una buena higiene luego de haber bebido gaseosas. Claro, para evitar seguramente que el azúcar quede entre los dientes, ¿no? Ok, merci beaucoup, chicos. Dejo de compartir y ahora compartamos nuestra separata de hoy. Acá me parece que sí la tengo. Separata 10, ¿no? No está. Me parece que ya la tenía. Semana, intención, como habilidad verbal. A ver. ¿Estoy compartiendo, chicos? Sí, ¿no? Sí, Ok, profesor. Sí, ya. Gracias por avisar. Es que a mí me pone nerviosa cuando no, no me dicen, porque si no doy la impresión de que no estoy mostrando. Ok, empezamos. Habilidad verbal, fundamentos de la comprensión lectora 2. Intención comunicativa y contexto, sección A. Entonces, la intención comunicativa es el propósito y objetivo con el que el emisor desarrolla el mensaje. No obstante, es la intención del autor. Recuerden que todo emisor piensa en un receptor, pero también el mensaje va a determinar qué es lo que quiero yo comunicar, ¿no es cierto? No tiene que ver únicamente con el emisor, ¿ves? El propio receptor le intuye a escuchar o leer el mensaje, lo deduce del contexto o lo presupone a partir de sus propias experiencias, por lo que su papel en la comunicación no es pasivo. Esto permite que la interacción comunicativa no se limite al sentido estricto de lo dicho, sino que abarque también otros aspectos, pragmáticos de la comunicación, como el contexto, el énfasis, la gestualidad, entre otros. ¿Ok? Entonces, chicos, tenemos texto A, B. Por favor, les voy a dar 5 minutos para que me digan y cuál es la intención comunicativa del autor. ¿Ok? Por favor.
Bien, chicos, una vez leído el primer texto, ¿cuál es la intención comunicativa del autor? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Y me puede dar su opinión. Que hay mayor caso de viruela en gente homosexual. Claro, pero ¿cuál es la intención? No, pero ahí al finalizar el autor, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Que hay muchos datos que se difunden, que la viruela del mono se ha extendido, pero tampoco indica que esas personas sean consideradas un factor de riesgo. Entonces, es básicamente que están hablando de la viruela del mono que puede contagiarse sin importar la orientación sexual, o sea que ahí termina el texto. Entonces, básicamente la intención es comunicar sobre la viruela del mono, ¿no? Me da la impresión. Ok, en la parte 2, más claro, ¿cuál es la intención del autor? Comunicar qué es lo que trata de informar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa nos quiere informar? ¿Acerca de qué? ¿Y cómo se desarrolla qué cosa? Yo ya con eso les estoy diciendo todo. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor en el texto B? La forma en la que ocurren incendios forestales. Claro, ¿cómo ocurren? ¿Cómo se desarrollan? Descripción de los incendios forestales. ¿Ok? Los incendios forestales. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Ok? Muy bien. Básicamente los describen, que va de mayor a menor, que se necesitan tres, descripción de cómo se desarrolla, cómo se originan los incendios forestales. Efectivamente, de carácter informativo, ¿correcto? Bien. Dicho y hecho estos dos pequeños ejercicios de intención comunicativa, Weber Spring, jefe de plan operativo global de Weber, afirma las relaciones públicas que se ocupa de gestión de crisis. Ok, entonces ahora, por favor, acá tenemos algo interesante. De la inmigración al mostrar al fundador de la compañía Adolphus Busch, llegando a Estado del siglo XIX, y la empresa no estaba segura de la reacción de sus clientes, así que rastreó decenas de miles de posts para ver cómo era recibido el comercial. Los directivos de Budweiser se sintieron aliviados cuando el 78% de las conversaciones online resultaron ser neutras y positivas. A pesar de algunas promesas de boicotear a la empresa, los gerentes determinaron que habían tomado la decisión adecuada al transmitir el aviso, ¿no? Ok, entonces este es sobre las cervezas, me parece, en fin, de marcas Starbucks, Nike, Uber Technologies, Under Armour y Kellogg's. La consumidores fue a ambos lados de la contienda. Bien, entonces, por favor, pasen a leer este texto que tiene conjuntamente sus 5 preguntas, ¿ok? Como siempre lo hacemos. Siendo las 14:18, yes, 6 minutos, me parece. Ok, 6, 8, 14, 7 ya, para que sean 14:25 exactamente, ¿ya? Ok.
Cumpliéndose el plazo, entonces, 1, con respecto a las propagandas, a las actividades comerciales, a la prensa. Medularmente el texto destaca que las empresas estadounidenses han seguido, el ejemplo de Budweiser en sus métodos para enfrentar la crisis, se sienten amenazadas constantemente por la posibilidad de ser boicoteadas, advirtieron en la campaña de Trump un potencial peligro contra sus intereses, se han visto obligadas a mantenerse al margen de las controversias políticas o han escogido la neutralidad durante el tiempo que dure el gobierno de Trump. ¿Cuál creen que es la mejor respuesta? La No. Yo diría más, según lo que hemos podido leer, siempre están pensando que van a ser boicoteadas. Entonces, si están pensando que van a ser boicoteadas, me llama más la alternativa. ¿Cuál? B. ¿T o B? B. B. Claro, B. Porque el texto remarca que en la actualidad las empresas de Estados Unidos se encuentran permanentemente en riesgo. Y si están en riesgo es porque están amenazadas, ¿correcto? Ok. Pregunta 2. El término rastrear connota suficiencia, incidencia, análisis, reiteración o conclusión. C. Correcto, Análisis. correcto. Yo tenía que decir, porque el implicar rastrear es como que buscar y analizar las últimas encuestas, qué sé yo. En el texto se señala que la incertidumbre de recepción que podía suscitar su aviso publicitario, los directivos decidieron realizar investigación previa. En ese sentido, rastrear es hacer un pequeño análisis, ¿no? Ok, 3. Del caso Budweiser, es falso sostener que los directivos de esta compañía, sintieron alivio cuando conocieron los resultados positivos de su investigación, tuvieron en mente el origen de su empresa al momento de crear su publicidad, promovieron una investigación para conocer la reacción de sus consumidores, desdeñaron es despreciar, desdeñaron la opinión que tienen los consumidores en relación a su marca o se mostraron inquietos por las reacciones que pudiera provocar la publicidad. La La D. D. La D. Claro, los directivos de Budweiser se mostraron preocupados por la opinión de sus clientes y por ende manifiestan su desprecio hacia ellos. Number 4 o número 4, de las posibles reacciones que han manifestado algunas empresas estadounidenses, se puede deducir, inferir que A. La aplicación de ninguna de estas las exime de la posible crítica de sus clientes. B. Se ha enfatizado el embate directo contra las políticas propugnadas por Trump. Requieren asumir la responsabilidad que les corresponde por la crisis industrial. Les han permitido ubicarse en una posición sumamente cómoda en el mercado. Solo se vinculan con la campaña convocada por Budweiser a principios del año. Yo creo que la clave aquí es la A, ¿no? Bien. Y por último, 5. Si la marca de galletas Oreo hubiera respaldado abiertamente la campaña presidencial de Donald Trump, ok, desde el gobierno se mantendría firme el veto político contra la marca, habría rechazado aportar económicamente a su candidatura sin dudar, el nivel de ventas se incrementaría en los países de Latinoamérica, su decisión habría estado respaldada por el resto de compañías afines, aún se habría visto amenazada por un posible complot de sus clientes. Ok, La la A, claro, porque dada la situación que atraviesan las empresas en Estados Unidos, cualquier acción que emprendan en controversias, por lo tanto, respaldar la candidatura de Trump no desembaraza la marca de un posible complot. Correcto, chicos, muy bien, muy bien. Entonces ahora pasamos al texto 1B, texto con imagen, con una viñeta, así que por favor, de la misma manera, 6, 7 minutos más.
Creo que ya ha sido el tiempo prudencial. Veamos entonces las preguntas. Ok. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Ah? La naturaleza salvaje, no, del ser humano. El origen y desarrollo de la configuración mental. La dicotomía entre la razón y el instinto del hombre. El funcionamiento omnímodo de la mente humana. O la naturaleza instintiva del procesamiento mental. ¿La D? Claro, efectivamente la D. ¿Por qué? Porque el texto gira en torno precisamente a la tesis de Levi-Strauss, que la mente humana tiene una sola manera de funcionamiento, ¿ok? Omnímodo. Es decir, no hay diferentes maneras como pueda funcionar la mente, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la D. Muy bien, joven. Pregunta 2. En el texto, el antónimo contextual del término defender es deplorar, refutar, vulnerar, desamparar o menoscabar. ¿La B? ¿La B? Claro, refutar, por donde lo mire, porque en el texto se sostiene que Levi-Strauss, defiende una tesis. Entonces, el antónimo de defender es rechazar, ¿correcto? Muy bien, muy bien. 3. Se puede afirmar que la caricatura de David Levin, con apellido francés, Levin, bueno, se muestra la oposición diametral entre hombre y cultivado y el animal. Es posible apreciar gustos muy afines entre los seres humanos y monos. Las diferencias de los personajes representados son meramente superficiales. No hay menor sentido ni coherencia en lo que está tratado, ¿qué? En lo que éste ha tratado de representar, se haya plasmada la paradoja de la mente humana, sabiduría contra ignorancia. ¿Cuál sería la clave? ¿La C? La C, efectivamente. ¿Por qué? Porque al margen, la imagen que presenta el texto, es una caricatura que hace alusión a las muy similares que son ambos personajes, ¿no? El erudito Claude Lévi-Strauss y el hombre de su estado natural de postura, de la bebida a la vez, ¿no? Como el mono, ¿no es cierto? Ok, efectivamente la C. Pregunta 4. Se colige del texto que la tesis defendida por Levi-Strauss, enfatiza la superioridad de la mente en el desarrollo de la ciencia. No se haya aludida en la caricatura dibujada por David Levin. Sostiene que todos los seres humanos pensamos de manera igual. Minimiza el pensamiento del hombre sin instrucción académica. Se erige en torno a la unicidad funcional de la mente humana. ¿Cuál sería la clave aquí? No. No es la C. ¿La Sería E? y yes. Se erige, se alza en torno a la unicidad funcional de la mente humana. ¿Por qué? Porque al margen de las cuestiones culturales o académicas para Levi-Strauss, todos los seres humanos piensan del mismo modo y elaboran productos comparables. Efectivamente, la E. Y por último, la quinta pregunta. Si se demostrara categóricamente, tácitamente, que existe un número ilimitado de modos en que funciona la mente humana, la hipótesis de Levi-Strauss, la hipótesis que define Levi-Strauss,
quedaría refrendada. Refrendada quiere decir apoyada, ¿no? Ok, que tiene sustento, apoyada. B, ¿sería plausible sostener que esta dista es estar lejos de ser homogénea? La manera en que opera el pensamiento carecería de... ¿sería innegable la igualdad entre la mente salvaje y la civilizada? ¿El mito y la ciencia serían un ejemplo de nuestro pensar uniforme? La B. Yes, yes. Sería plausible sostener que está lejos de ser homogénea. ¿Por qué? Porque el texto se sostiene que para Levi-Strauss la mente humana, sea salvaje o civilizada, es una sola, pues opera o funciona de la misma manera en ambos. De plantearse lo contrario, la mente humana carecería de homogeneidad, ¿no? O sea, de ser igual. Ok, por lo tanto, chicos, muy bien. Entonces, ahora sí, nos enfrentamos a este texto. Son textos de carácter filosófico, ¿ah? Porque un poquito complejitos. Karl Popper, The Open Society and Its Enemies. Ok, lean este texto dialéctico. Ya saben que repito siempre que el texto dialéctico gira a un mismo tema, pero que las posiciones son contrarias. Tienen 7 minutos hasta 8 para resolver este texto. Gracias.
prudencial. A ver, vamos a ver este texto. Las creencias, voy a leer solamente la primera frase. Las creencias, dicen, no pueden ser contradichas, falsadas. Son según el requisito esencial establecido por Karl Popper, filósofo alemán, para el conocimiento científico, porque ellas no pretenden ser un verificable reflejo del mundo exterior. Ellas son, como las religiones y las ficciones, una construcción imaginaria o una verdad revelada, cuyo apoyo en la realidad depende de su propia gravitación, de su recóndita fuerza persuasiva, la credibilidad bajo palabra, subjetividad pura. Veamos un poquito de la B. No se puede contraponer el pensamiento mágico a la racionalidad científica, pues constituiría una oposición arbitraria por distintas razones. En principio, la esfera emotiva y la cognitiva no se dan de manera absolutamente separada en el proceso de aprehensión del objeto por el sujeto cognoscente. Este piensa y siente al mismo tiempo, por eso se habla actualmente de la inteligencia emocional, que implica el acto de pensar acompañado de los procesos emotivos correspondientes. Lo cognitivo, en consecuencia, presupone el funcionamiento de emociones en el acto del conocimiento. Entonces, como podemos ver, en ambos textos se habla el tema general, ¿no? Si vamos a ver el tema general, ¿no? La diferencia jerárquica, pues, entre el pensamiento científico y el antiguo mítico, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver la primera pregunta. En ambos textos, la discusión gira en torno ¿a qué? A las consecuencias de la evolución del pensamiento mítico hacia uno o más cientificista, más uno hacia uno más cientificista. B, la diferencia esencial entre el pensamiento moderno basado en la ciencia y el mítico. Las características inherentes quiere decir propias, a todo desarrollo científico en detrimento, de ventaja de la razón mágica. D, la racionalización de todos los conceptos del mundo moderno que se aleja de lo mítico. E, las implicancias del pensamiento mágico en la evolución del conocimiento científico. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? ¿Cuál creen, chicos? La E. ¿Perdón, cuál? La E. No, casualmente, si es una oposición y es un texto dialéctico, que nos habla sobre el pensamiento, entonces, claro que cada uno va a tener una posición distinta. ¿La B? Y yes, exacto. La diferencia social entre el pensamiento moderno, ¿ya? Y basado en la ciencia y el mítico. ¿Por qué? Porque mientras el 1A plantea la diferencia jerárquica y medular de los pensamientos científicos, es decir, moderno y mítico del texto, el B niega dicha diferencia mediante argumentos. Entonces uno afirma la diferencia, en tanto lo otro la rechaza. ¿Se dan cuenta? Ok. Pregunta 2. En el texto A, la palabra recóndita connota cientificidad, autoridad, irracionalidad, refutabilidad, o paradoja.
La C. Claro, si recóndita significa alejada, lejana, muy escondida, alejada, obviamente en el texto es como irracionalidad, puesto que no tiene razón, ¿no? Es irracional, de alguna manera, recóndita sería el sinónimo de irracional. Perfecto. Es la C. Pregunta 3. Resulta incongruente con la argumentación del texto B sostener que A. La racionalidad científica haya puntos de conexión con el pensamiento mágico. B. El desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva la verificación de proposiciones. C. La investigación humanística gira en torno a la expresión de las subjetividades. El uso del lenguaje metafórico resulta ineludible en el pensamiento radical. C. Es implausible contraponer el pensamiento mágico a la racionalidad científica. Ajá, acá, ¿cuál sería la clave en la 3? ¿No? La 3. O sea, incompatible, ¿no? La A. No. En el texto B, chicos, dice que para demostrar que la colusión tiene como base la subjetividad y que no se basa exclusivamente en la objetividad. Y entonces, en las alternativas de la pregunta 3, dice, el desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva, no dice base exclusiva la verificación de proposiciones, es decir, los sujetos, sino en la objetividad, sino tiene como base, perdón, la subjetividad. Por lo tanto, ¿la clave cuál es? Chicos, obviamente estamos hablando del texto B, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos? La D. No. Dice, el desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva la verificación de proposiciones. Yo me remito al texto. A ver, ahí dice, a ver un ratito, ¿dónde está la pregunta? Es la pregunta 3, ¿no es cierto? El desarrollo cognitivo. Vamos a ver qué dice en el texto. Lo cognitivo en consecuencia presupone el funcionamiento de emociones en el acto. Se observa aquí el problema de la subjetividad, que está en el centro de la reflexión de las humanidades en el mundo contemporáneo. Es importante que el investigador de la ciencia trate de ser objetivo, pero no es posible evitar que determinado rasgo de la subjetividad, obviamente bajo cierto control, aparezca de alguna manera. Entonces, ¿cuál sería la clave? Si estoy hablando, chicos, de que el desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva la verificación de proposiciones, cuando hablo de proposiciones, ¿quién las da?
Acabo de leerles la frase donde está la respuesta. Por ello, se señala que en realidad como una realidad objetiva se haya percibida por un sujeto cognoscente que posee una determinada subjetividad, lo cual puede ser controlada pero no desterrada. En segundo lugar, o sea, hay cierto subjetivismo, pero acá dice que es exclusivamente. En segundo lugar, acá dice, se observa que aquí el problema de la subjetividad que está en el centro de la reflexión en el mundo contemporáneo. Es importante que el investigador de ciencias humanas trate de ser objetivo, pero no es posible evitar que determinado rasgo de subjetividad, obviamente bajo cierto control, aparezca de alguna manera. Entonces, chicos, La C. no. Es que no solamente es la subjetividad, porque cuando hablo de verificación de proposiciones estamos hablando de sujetos, de creencias subjetivas. Por lo tanto, pero no es exclusiva, porque también tiene que ser objetiva. Y la ciencia es objetiva. Entonces la clave es la B, pues chicos, la B. El texto B apunta a demostrar que la cognición como base de la subjetividad y que no se basa exclusivamente en la objetividad de la demostración. Y acá habla exclusiva, ¿no? Exclusiva y no es exclusiva. Ok. Ok. Pregunta. ah, ¿Qué pregunta sigue? Chicos. La 4 mismo. Ya, la 4. Gracias. Lo que está, me van a disculpar, resulta que estaba mirando el texto, el autor del texto y es mi esposo. Camilo Fernández Cosman. Se streama, claro, pues esta es la utopía arcaica que le escribió ese libro. Ya, bien. Estábamos en la pregunta 4, entonces. De acuerdo al texto A, hay una disociación entre permanente tribal, de tribu, pensamiento tribal, y coherencia, subjetividad, libertad, alegoría o creencia. Ujú. ¿Cuál sería la clave aquí? La E. No. Dice, de acuerdo con el texto A, hay una disociación, o sea que como que una división, ¿no? Entre pensamiento tribal, ¿no? Pensamiento de tribu salvaje y Coherencia. no. Ay, chicos.
coherencia y libertad, la C. ¿Por qué? Para el texto A, la racionalidad se basa en la ciencia. La experimentación y la objetividad de sus postulados, los cuales deben ser verificados con la realidad. En cambio, rechaza cualquier pensamiento que se libere de las bases de una tribu o de la tribu, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la C. Pregunta 5. Pregunta 5. Si se demostrara, es una pregunta hipotética, que un hiato esencial entre pensamiento científico y el discurso mágico, para empezar yo tengo que acá está en sentido metafórico. ¿Qué es un hiato, jóvenes, en lenguaje? Separación, ¿no? ¿No? ¿O no? Sí, Miss. Ya, entonces, en ese sentido, es esta formular, es un hiato, o sea, una separación esencial entre pensamiento científico y el discurso mágico, para que entender la pregunta, ¿no? Pues es muy importante, ya les he dicho 100 veces, la importancia de leer los enunciados. La postura del texto B se vería recusada, es rechazada, inobjetablemente. La fundamentación científica de Karl Popper sería abandonada. La base argumentativa del autor del texto A se vería contradicha. El debate de la ciencia y el mito no podría dirimirse nunca. Y el conocimiento tribal resultaría equivalente al saber científico. ¿Cuál sería la clave? ¿La D? La C. No, no. ¿Cuál sería la clave, chicos? Chicos. Ok, entonces la clave sería, pues, la A. La postura del texto B se vería rechazada inobjetablemente. ¿Por qué? Porque el autor del texto A
se inclina por el pensamiento científico, el cual se verifica con la realidad para constatar sus demostraciones, mientras que el autor del texto B propugnaría una visión insostenible. Por lo tanto, la clave sería la A. Bien, chicos, entonces pasamos ya a nuestra parte de inglés. Passage one. Si bien es cierto, ya está la traducción, entonces vamos a leer, luego se los leo en inglés. Y traten de resolver de algún está
search found possible signs intermittent water on the base, but is the first sign of persistent body of water on the planet in the present day. The discovery was made using Mars's irregular instrument on board the European Space Agency ESA Mars Express Orbiter. This radar examines the surface and miniature surface on the planet by sending out a signal and examining what is bounced back. What does this discovery mean for life? The university explained it. I know that this surface is inhospitable to life as we know it. It saw the sorry. Okay, it saw the search for some kind of life, and Mars is now in the surface. Okay, now we are going to read, we are going to translate. You're reading the translation from this text. Okay. Está en el subsuelo. Ok. Yes. Entonces, chicos. Okay. First questions. Yes, first questions from these texts is the next. Okay. Number 1. What is the topic? ¿Cuál es el tema? A body of underground liquid water on Mars using the Mars's radar. Un cuerpo líquido bajo la superficie de Marte usando el radar Marses. B. The discovery of a body of liquid water in the subsurface of Mars. El descubrimiento de un cuerpo líquido, agua o líquido, agua líquido, en el subsuelo de Marte. Okay, sí. The possible consequence of the discovery of liquid water on Mars, las posibles consecuencias del descubrimiento de agua sobre Marte. D. The meaning of the discovery of liquid water on the Martian surface. El significado del descubrimiento del líquido, del agua, sobre la superficie marciana. E. The body of liquid water found in the subsoil of the planet Mars. El cuerpo líquido como el agua hallado en el subsuelo del planeta Marte. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? What is the correct answer, chicos? In the first question. B. Yes, claro, porque en los 3 párrafos nos hablan de que se ha hallado un elemento líquido en la subsuperficie de Marte. Yes, that's correct. Okay, number 2. The antonym of intermittent is, el antónimo de intermitente es perpetual, comparable, invariable, immutable, or ceaseless. Okay, what is the card? O sea, perpetuo, comparable, invariable, inmutable, interminable. What is the correct answer? A. No. A ver. No, estoy mal en una traducción de una palabra. A ver, perpetua, comparable, y estamos hablando del antónimo. Intermitente es que no deja, ¿no? Y ceaseless es que deja, ¿cómo es la traducción en español? ¿Cómo les digo? Yo le entiendo, pero no me viene a la o sea, lo opuesto sería, ¿no?
Incesante. Ya, ¿cuál sería la clave? Ceaseless sería incesante. Entonces, the antonym intermittent sería... Intermittent intermitente y esto sería incesante, como habíamos dicho. ¿Cuál sería la clave? Y ceaseless, ¿no? Incesante. ¿Por qué? Porque el agua, el líquido de mar, la superficie, flota y luego se detiene. Intermitente que aparece y desaparece, ¿no es cierto? So, periódicamente, por esa razón, el autor mantiene o sostiene que el agua que flota era intermitente. Y el opuesto a argumentar el agua, fluid, es incesantemente. Por lo tanto, la clave, chicos, es la... Hola, A, B, C, D, E, S, E. That's correct. That's correct. Okay, number 3. From the point of view of Dr. Manish Patel, we can plausibly assert that, desde el punto de vista del Dr. Manish Patel, podemos plausiblemente afirmar que living Martian organisms would be different from the life as we know it. Vivir, si viviendo los organismos marcianos podría ser diferente la vida como la conocemos. B. Human expedition to Mars could stay on the surface permanently. Las expediciones humanas hacia Marte podrían permanecer en la superficie permanentemente. The water in the surface of Mars will allow the existence of life. El agua en la subsuperficie de Marte permitiría la existencia de vida en ese planeta. D. Humans have to adapt to the conditions of the Martian subsurface. Los humanos tendrían que adaptarse a las condiciones de la subsuperficie de Marte. Or E. The Mars's radars could have found signs of permanent life on Mars. O que o si los radares Marsis podrían haber hallado signos o señales de una vida permanente sobre Marte. What is the correct answer here? Sí. No. A ver. El doctor Manish Patel mantiene que las condiciones inhóspitas o inhabitables de Marte, de la superficie de Marte, no son dadas o no están disponibles para la vida como la conocemos. De ahí que habiendo hallado agua debajo de la superficie de Marte, el investigador para ese tipo debería profundizar en la subsuperficie, ¿no? Below the surface, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clave sería, ¿cuál sería, chicos? Buscar, ¿no?
sería. ¿Cuál sería la clave? What is the clue or the key in question number 3? B. No. La clave sería la A, chicos, la A. ¿Por qué? Porque el doctor Manish Patel mantiene que las condiciones son inhóspitas de Marte en la superficie y entonces que no es recomendada para la vida como la conocemos. De ahí que han encontrado en el agua subterránea y el investigador o la investigación para este tipo de vida debería buscarse bajo la superficie, o sea, en la subsuperficie de Marte, ¿no? Porque eso es de lo que se está hablando. Ok, por lo tanto es I. Perdón, A. Number 5. It is consistent with the reading to state that the discovery of underground body of water is possibly. Es consistente con la lectura afirmar que el descubrimiento de un cuerpo subterráneo o debajo, ¿no? De agua es posible. Ajá. As the second evidence of water existing on Mars, la segunda evidencia de existencia de agua sobre Marte, suitable for the consumption of future expedition, es adecuada para el consumo de futuras expediciones. Sí, a refutable proof of the existence of lighter, la prueba irrefutable de la existencia de vida aquí, a consequence of the joint work of NASA and ESA, una consecuencia de la unión de trabajo o el trabajo unido de NASA y ESA, or E, the origin of the water that flows on the surface, o el origen del agua que flota sobre la superficie. Okay, what is the correct answer in number 4? Okay, entonces, chicos, in number 4, the answer is ¿cuál, chicos, ya se cansaron? ¿Cuál es la respuesta? Hola. A. Yes. La segunda evidencia de agua, de la existencia de agua en Marte o sobre Marte. Ok, that's correct, that's correct. Y por último, number 5. If we're shown that the water from the Martian surface is not permanent, then, si nosotros demostráramos que el agua en la subsuperficie de Marte no es permanente, entonces astronauts should search for fossil remains on that planet. Los astronautas deberían buscar los restos fósiles sobre el planeta. B. Humans could never organize expedition to the planet.
¿Cuál sería la clave? Estoy en las 5. ¿He leído las 5 o no? ¿Las alternativas? Creo que no, ¿no? Faltan las 3 últimas, Miss. Ah, ya, ya. Ya, sí. The possibility of finding living organisms would decrease. La posibilidad de encontrar organismos vivos disminuiría. Mars would no longer be interesting for ESA researchers. Mars podría no prolongar su interés para los investigadores de ESA. Or E, the Mars Israel would no longer be used by NASA and ESA. Y el radar Marsis podría no ser usado por largo tiempo, tanto para la NASA como para ESA. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? What is the correct answer here? ¿Cuál? ¿B? B. No, pues. Sí, a ver. ¿Cuál es el objetivo del texto? El texto nos dice que si es posible, si hay agua, ya sea en la superficie o en la subsuperficie, como se dice en el texto, de agua, podría ser que haya vida en Marte, ¿no es cierto? Porque el agua es la vida, es la base de todo. Pero la pregunta dice, si se fuera demostrado que el agua de la subsuperficie marciana no es permanente, entonces, then, ¿qué sucedería? Es una pregunta hipotética, pero que yo me puedo basar sobre esa hipótesis. ¿Qué sucedería luego? Chicos, estoy esperando la respuesta. Si se determinara que el agua al encontrar la superficie de mesa fuera intermitente, entonces en la región podría ser inhospitable, ¿no? Inhabitable en la superficie, porque eso no permitiría la existencia de vida como la conocemos. Entonces, what is the correct answer? ¿Cuál es la clave, chicos? La C, pues, the Letter C. possibility. Yes, of course, because the possibility of finding living organisms would decrease. La posibilidad de encontrar organismos vivos disminuiría, ¿no es cierto? Al saber que ya no hay agua, porque para que sea vida en Marte tendría que ser permanente, ¿ok? Y no intermitente, incesante, como fue una de las alternativas. Correct? Yes or not?
Parece que en lugar de poner, quería sacar el texto, me salí sin querer. Ok, entonces chicos, ya hemos llegado a la finalidad de nuestra hora, fin. Les deseo lo mejor, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, bye. Goodbye, Miss. Bye. Okay, do you understand the text? Bye.